quisiera entrar en algunos factores o elementos que yo considero son las causas principales de la débil resistencia que los trabajadores hemos hecho ante una situación, ante una ofensiva como la que hemos dibujado así a grandes rasgos. Aquellos elementos que entendemos de alguna manera han incidido en que no hayamos tenido la capacidad para enfrentar de una manera más exitosa una ofensiva del capital como la que hemos visto. Y el primer punto que queremos señalar, porque a veces lo perdemos de vista, es que producto del desarrollo del capitalismo en Puerto Rico, el movimiento obrero puertorriqueño es un movimiento obrero machorro. Es un movimiento obrero que no se reproduce por la vía natural en que se reproduce el sistema capitalista. Se reproduce a través de vertientes alternas. Porque cuando los norteamericanos invadieron este país, creían que estaban en una tala de maíz. Talaron todo el maíz, talaron toda la caña, talaron todo. Y sobre eso decidieron hacer ellos lo que les diera la gana. Y el capital monopolista norteamericano, a través de la industria de la caña y la industria del tabaco, barrió la industria nativa que se estaba comenzando a desarrollar en el país. Y por lo tanto causó grandes y graves desequilibrios a la economía de la colonia. Y esos desequilibrios, lejos de haber amainado, de haberse limitado, han ido prosperando, han ido aumentando. Porque la gran estrategia de Muñoz Marín, que inició ese proceso a través de crear compañías del Estado o corporaciones públicas, pues pasó a menos y volvió otra vez a incidir sobre lo mismo. La invasión de capital masivo norteamericano a Puerto Rico. Y ese capital decidió un día invertir en la caña, y cuando entendió que debía dejar de invertir en la caña, abandonó la caña. Después decidió que iba a invertir en las petroquímicas, y Puerto Rico se convirtió en el primer emporio petroquímico del mundo. Y ahí tenemos el monumento al moho de la Colco y de la PPG allá abajo en Guayanilla. Porque cuando decidieron que ya eso no era rentable, pues nos dejaron el moho y el desastre y se fueron. Después decidieron que eran las farmacéuticas y las fábricas electrónicas. Pues miren, ya las farmacéuticas y las electrónicas están quebrando también por los procesos naturales de fusión y centralización del capital a nivel internacional, donde Puerto Rico o las empresas que estén aquí son meramente una ficha. Y si hay un cambio allá, las fábricas como la SKF, ¿quién iba a pensar que la SKF o SmithKline iba a quebrar? Si eso era todo ganancia. Pues miren, en estos meses están despidiendo a los últimos 60 trabajadores que están recogiendo el desastre ambiental que dejaron allí en Sidra, cerrando una fábrica que llegó a tener 4.000 trabajadores en Puerto Rico. Pero el capital no tiene patria. Ellos invierten donde produzcan o logren la ganancia. Y en ese sentido, pues como son ellos los que deciden, Puerto Rico paga las consecuencias. El capitalismo de Puerto Rico es una región económica de Estados Unidos que se afecta por las determinaciones que se tomen en Estados Unidos. Por lo tanto, el movimiento obrero puertorriqueño pues va a ser el producto o el subproducto de ese proceso de inversión. Por eso en Puerto Rico tenemos una clase obrera que dura empleada 14, 15, 20 años, lo que dure la exención contributiva que se le da a las industrias. Y luego tienen que irse a otro sitio, y no hay continuidad histórica entre el proceso de construcción de la clase obrera. Y esa inestabilidad definitivamente es la causa principal de que nosotros tengamos un movimiento obrero y sindical como el que tenemos. Por eso hay un 10% de sindicación. Por eso en la empresa privada apenas se pueden o se han organizado trabajadores. Yo no digo que esa sea la única causa, porque hay otras causas.
Pero definitivamente esa inestabilidad industrial tiene mucho que ver con ese proceso. En segundo lugar, como si eso fuera poco, el movimiento obrero y sindical de este país se ha enfrentado al predominio del sindicalismo empresarial, a uniones calcadas de los escenarios de Estados Unidos, con los elementos criollos que siempre se le ponen a los inventos coloniales en Puerto Rico, que creen que el sindicalismo es un negocio, que creen que hay que organizar los trabajadores, pero para que los dirigentes tengan salarios de $100,000, de 150,000, que se olvidaron de aquel tiempo que en Puerto Rico se hablaba, obviamente con la excepción de la Federación de Maestros, de que el salario de los dirigentes debía ser el salario de sus trabajadores y que ningún dirigente debía ganar más allá de lo que ganaba cuando estaba en el taller, en el salón o donde en el puesto que desempeñara en la empresa. Pero miren, añádanle a eso que la mayoría de esos dirigentes chupacuotas no saben lo que es haber trabajado en lo que trabajan sus representados. Ustedes no sabían que Roberto Pagán, tecnólogo médico, pero dirige una unión de conserjes. No ha pasado un mapa en su vida, pero entonces dirige una unión de conserjes. No ha pasado por las peripecias que pasan los trabajadores en el Departamento de Educación, pero dirige una unión de conserjes. Y los conserjes, el que más gana, el salario tope son $1,600. Y Roberto se gana $120,000, más las aguas buenas que le lleguen por el lado. O sea, de lo que estamos hablando entonces es de que uno de los grandes y graves obstáculos que enfrenta el movimiento obrero, y que no es de ahora, viene de lejos, viene desde hace unos añitos, es el predominio de esa idea de que el sindicalismo o el sindicato es una empresa. Súmele a eso que como el sindicato es una empresa y las empresas capitalistas son verticales, pues el liderato y las estructuras del sindicato también deben ser verticales. Porque mire, el que cree que el sindicato es un negocio, difícilmente le va a permitir a la gente que participe, critique, ejerza la democracia participativa, porque entonces en algún momento puede venir alguien que se eleve o crea que tiene la posibilidad de cuestionar el liderato y quedársele con parte del negocio o con todo el negocio, porque esa es la lógica. Por eso es que esos líderes son vitalicios. Y vimos los otros días tristemente, tuvo una elección en la UGT, en la Unión General de Trabajadores. Hacía 26 años que no había una elección en esa unión. Porque siempre todo el mundo estaba de acuerdo. Yo traté de conseguir el reglamento del UGT y no aparece. No aparece el reglamento del UGT. Hicieron entonces una elección obligada por las circunstancias. Y una unión que tiene para votar 18,000 miembros puso 4 colegios, uno en cada punto cardinal. Y votaron entre 1,600 y 2,000 personas. Obviamente estaba el escenario preparado para que la oposición no pudiera ganar nunca, porque esas son uniones chupacuotas cuya estructura es vertical y es totalmente antidemocrática. Y eso tiene que ver mucho con lo que está pasando en el país, y particularmente con las deficiencias, las debilidades de ese movimiento obrero a la hora de enfrentar al patrono.